Llevar una vida digna del Evangelio no es cosa de comerse un pan, tomarse un pan con café. No, es algo en lo que tienes que luchar y que tienes que entender de que a través de tu caminar, de tu vida, tú estás agradando o desagradando a Dios. El apóstol Pablo le dijo a los Gálatas: andad en el Espíritu, dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Caminar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es caminar, es comportarte, que todo tu andar sea alrededor de a quien tú perteneces, a quien alabas, a quien glorificas, alrededor de lo que eres. Eres un hijo, una hija de Dios. Bueno, alrededor de eso tenemos que movernos nosotros. Entonces, cuando andamos de esa manera, estamos agradando a Cristo. Bueno, el tema entonces, luchando como un equipo por fe. Luchando como un equipo por fe. Filipenses 1:27. Yo voy a tomar la parte final del versículo, donde dice, te lo voy a leer así mientras tú lo buscas por ahí. Dice: combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Antes de iniciar, yo te voy a platicar así rápidamente, porque aquí dice combatiendo unánimes, habla de unidad, habla de estar todos en un mismo acuerdo. Yo creo que tú alguna vez, si no es que todavía, perteneces a algún equipo, ya sea de trabajo, los que tienen un empleo por ahí, los que practican algún deporte, qué sé yo, han de pertenecer a algún equipo y tú eres miembro de ese equipo. No sé cómo estás tú trabajando. Yo te voy a platicar cómo estuve trabajando así en 2-3 minutos. A principios de este siglo, 2003, por allá en la ciudad de Nogales, Sonora, de allá venimos nosotros. Llevamos 16 años aquí en Baja California Sur, en Loreto. Yo trabajaba en las ciudades fronterizas viven de la maquiladora. Y yo trabajaba en una fábrica, en una maquiladora. Ensamblábamos arneses para vehículos, para aviones y para tanques de guerra. Era lo que ensamblábamos en esa maquiladora. Y cada quien tenía su lugar. Había una línea donde el primero pues tomaba una manufactura de plástico por ahí y le insertaba una pequeña liga como una especie de empaque, y pasaba una banda, la ponía en la banda, corría, y el siguiente le ponía otro empaque, seguía corriendo en la banda, otro le ponía un aditamento ahí, hasta que se iba completando esa especie de conector, porque eran conectores, que después esos iban a ponerse en unos cables. Y pues cada uno le ponía algo, y era así rápido, porque imagínate, entregar 1,000, 2,000, 3,000 arneses por turno, pues tenía que ir rápido, y cada arnés tenía varios conectores. Entonces era rápido lo que tenía que ir. Entonces, si el primero de la línea no hacía su trabajo rápido, hacía esperar a los demás. O si el quinto que está ahí en la línea no hacía su trabajo de ponerle lo que él tenía que ponerle a ese conector, retrasaba el trabajo de los que están más delante y acumulaba el trabajo de los que estaban primero que él. Entonces se le iba acumulando, pero había veces, ejemplo, en la banda había una especie como de rayos X, y cuando uno de los terminaban de ponerle todo lo que llevaba ese conector, ese conector pasaba por el medio de una especie de rayos X. Ese rayos X detectaban si ese conector llevaba todo, si iba completo. Y si no iba completo, hacía como una especie de explosión, tronaba, así como si explotara. ¡Tas! Pero fuerte se oía. Y eso a veces nos espantaba a nosotros. ¿Qué quería decir eso? Que alguien no le puso una parte, le faltaba una pieza a ese conector. Inmediatamente llegaba el supervisor de la línea a ver dónde está, qué le faltó, lo revisaba. Faltó, tú fulano, fallaste. Entonces se iban sobre la persona que no se dio cuenta, por distracción, qué sé yo, no le puso lo que le debía haber puesto. Y eso eran pues puntos malos para la persona. Al final, cuando ese conector llegaba al final de la banda, había otros que le insertaban unos cables. Yo era el penúltimo de esa línea. Mi trabajo era estar sentado en un tablero, donde yo en ese tablero ponía una manufactura de fierro,
Y en esa manufactura, yo tenía que agarrar esos conectores que hicieron antes y yo fijarlos en esa manufactura, fijarlos que quedaran bien fijos, y yo los pasaba a otra persona, la última, que estaba sentado, tenía una máquina y los metía en una máquina y esa máquina los enmayaba. Y les ponía una especie de malla como de nylon, algo así. Era una máquina que hacía mucho ruido. Entonces, si yo no hacía mi trabajo con rapidez y me tardaba en ensamblar todo lo que tenía que ponerle a esa manufactura de metal, entonces el que está a mi lado, el último, se quedaba esperando a que yo le pasara las piezas, y si se quedaba esperando, pues no, como que se paraba ahí la producción. ¿Por qué? Porque todo tenía que ser rápido. El trabajo de una maquila es rápido, es lo mismo siempre. A veces es tedioso. Más para todos aquellos que agarraban, le ponían nomás una liguita y lo pasaban. Es todo su trabajo. Pero miles y miles diarios, imagínate. Entonces, cuando alguien no está bien conectado en el equipo, cuando alguien falla, hay problemas en el equipo y en lo que se está haciendo. Hay problemas en el resultado. ¿Por qué te digo esto? Porque el versículo, ¿por qué te cuento esto de lo que a mí me pasó? Estuve en esa maquila no estuve mucho tiempo, meses, si acaso. Sí, gracias. Sí, este es mío, yo lo trabajé. Gracias. Qué bueno que me recordó, necesito tomar agua. Porque el versículo habla, combatiendo unánimes, habla de unidad. Entonces, cuando no hay unidad en un lugar, todo se distorsiona. Te voy a hablar un poquito de Pablo, porque este hombre hizo, pues, casi escribió la mitad o casi una gran parte del Nuevo Testamento. El propósito de Pablo en este versículo que leímos es llevarnos a estar unidos en un mismo espíritu, porque habrá momentos difíciles. Y vaya que Pablo podía enseñar, tenía la autoridad y tenía la experiencia suficiente para enseñarnos de que la vida cristiana no es nada fácil. ¿Verdad que no? No es nada fácil. Si alguien dice, a mí se me ha hecho muy fácil todo, pues yo lo dudo, yo lo dudo. Yo recuerdo cuando recién llegué a los pies de Cristo, antes de convertirme, yo ya había escuchado acerca de lo que uno pasaba cuando recién se convertía. Mi esposa llegó primero que yo. Como mi esposa llegó primero que yo, había hermanos que iban a la casa. Y cosa curiosa, yo no era convertido, pero me gustaba que la gente estuviera ahí, me gustaba escucharlos. Y yo escuchaba lo que sufrían los primeros, las personas que llegaban a los pies de Cristo. Decían, no, primero pues es bonito todo, color de rosa, pero después vienen las pruebas, pero después viene esto. Y yo me decía, ay caray, pues sí. Pero aún así, a los 6 meses yo me convierto a Cristo, pero con eso en mi mente, yo sé, lo primero es bonito, lo difícil viene después. Y vaya que sí, lo difícil vino después. Primero como que todo es color de rosa, y sí, o sea, ser un cristiano, ser un hijo de Dios es maravilloso, pero ya que llegan las pruebas, ahí comienza uno como que a patinar y como que a pensarla, ¿para qué me metí en esto? Y hay gente que se regresa y dice, no, esto no es para mí, esto no es para mí. Entonces, si hay alguien que nos puede enseñar acerca de los sufrimientos, es este apóstol, el apóstol Pablo. Filipenses 1:27, te lo voy a leer completo. Solamente dice que se comporten como es digno del evangelio de Cristo, para que ya sea que vaya a verles o que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes, es decir, en unidad por la fe del evangelio. La Nueva Traducción Viviente lo enseña, lo dice de esta manera: luchando juntos, ese último versículo, la última parte del versículo, luchando juntos, dice, por la fe, es decir, la buena noticia. Y Palabra de Dios para Todos dice, luchando unidos para lograr que otros crean en el mensaje. Fíjate qué importante es que luchemos unidos, porque si no estamos unidos, imagínate tú que tu vecino o que alguien que llegó a la iglesia, un invitado, te ve que te comportas y no vino, no, llegó tarde ese hermano. Imagínate
cómo lo vas a convencer de que estar en Cristo, estar en la iglesia y estar en los caminos de Dios es lo mejor? Si Él mismo nos está viendo que estamos fallando. Una vez nos visitó una persona cercana a nosotros allá. Y pues que llegó él y la iglesia no llegaba. Llegó él y pues ¿dónde está la iglesia? ¿Cómo luchamos los pastores por la puntualidad, verdad, pastores? ¿Cómo luchamos para que la iglesia entre a la puntualidad? Nosotros llevamos 16 años en Loreto y te puedo decir que seguimos picando piedra. Seguimos picando piedra en ese lugar. Es un lugar donde le llaman, como otros lugares, es muy común que lo llamen el cementerio de pastores. Dicen, y me ha tocado verlo, claro, que mucho pastor ha caído en ese lugar. Muchos pastores llegan de fuera y caen en ese lugar. Entonces, es difícil, mis amados, es difícil. Entonces, la palabra de Dios para todos dice, luchando unidos para lograr que otros crean en el mensaje. Ahora, combatir en unidad es precisamente una de las formas como nosotros nos debemos de comportar de una manera digna del Evangelio. Ahora, el apóstol Pablo, vamos a hablar un poquito de este varón, creo que no vino, vamos a hablar algo, pero bueno, pero cosas buenas. El apóstol Pablo fue un contemporáneo de Jesús, aunque no se conocieron. Vivieron en el mismo tiempo. Creo que Pablo era un poquito más joven que Jesús. Vivió en el mismo tiempo, pero no se conocieron. Pablo era de Tarso, una ciudad de la región de Cilicia, lo que hoy es Turquía. Ayer Wolfgang algo hablaba sobre esto. Él viaja a Jerusalén para estudiar con un fariseo llamado Gamaliel. Era un maestro, el cual lo enseña en cuanto a la ley de sus antepasados, y se regresa a Tarso. Una vez que él es enseñado por Gamaliel, él se regresa a su ciudad. Cuando él se regresa, en ese tiempo aparece Jesús en escena, sus 3 años de ministerio. Pablo, te repito, ellos nunca se miraron, no se conocieron. En esos años que estuvo apóstol, no era apóstol todavía, era Saulo de Tarso, estaba en Tarso. Aparece Jesús en escena, pasan los 3 años de ministerio de Jesús. Él va a la cruz, da su vida, lo sepultan, resucita, está 40 días con sus discípulos, y a los 40 días él parte al cielo. Se cree por ahí, hay comentaristas, que cuando el apóstol Pablo aparece en escena, siendo Saulo todavía, no apóstol, cuando él aparece en escena, dicen unos comentaristas que habían pasado 2 años, otros dicen que habían pasado de 4 a 7 años de que Cristo había partido al cielo, después de que él había dado su vida en la cruz, que habían pasado de 4 a 7 años cuando aparece este varón llamado Saulo de Tarso. Pero cuando él llega a Jerusalén, yo me imagino, no dice la Biblia, se vale imaginarse, ¿no? Que llega a Jerusalén y posiblemente se encuentra con viejos conocidos por ahí cuando él estudió bajo los pies de Gamaliel, y de haber preguntado qué ha pasado, cómo ha estado el ambiente aquí en Jerusalén. Y alguien le pudo haber dicho, pues fíjate que anduvo por aquí un predicador, anduvo diciendo que era el Hijo de Dios y que enseñó gente, que por ahí te andan unos cuantos, por ahí todavía, unos discípulos de él, pero resulta que pues lo llevaron a la cruz, lo mataron, pero lo grave es que dicen que resucitó. Lo grave que dicen que resucitó y que ya se fue para el cielo. Y ahora pues el problema está grande porque ¿cómo le hacemos? Porque dejó discípulos que siguen predicando de que él resucitó. Entonces, como Saulo había estudiado bajo la enseñanza de Gamaliel, todo lo que era la ley, él era muy celoso de la ley, y él dice, no puede ser, pues hay que hacer algo. Y pide permiso, le dan permiso para que vaya y persiga a cristianos, y se va para Tarso, y conocemos la historia. Y ahí en el camino se encuentra con Cristo, se convierte, lo deja ciego, va a Ananías, le impone las manos, regresa a la vista del apóstol, de Saulo, y él comienza ahora sí, dice, no, pues Señor, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Y el Señor, para entonces, el Señor le había dicho a Ananías, ve con Saulo, porque yo lo escogí, tiene un trabajo enorme que hacer.
Y vaya que tenía un trabajo enorme el apóstol. Se está 3 años en Arabia, sin duda estaba en la comunión con Dios. Se está 3 años, cuando él sale de Arabia, va a Jerusalén y luego se va a Tarso de vuelta y se está 10 años por allá. 10 años, habían pasado 3 años en Arabia, más 10 años en Tarso, 13 años. A los 13 años por allá le piden apoyo para apoyar una iglesia en Antioquía, y va y le apoya 1 año, pero resulta que el apóstol, ahora él tenía un llamado, y era precisamente llevar el evangelio a los gentiles. Y en ese año él comienza su primer viaje misionero. En ese primer viaje sale acompañado de Bernabé y de Juan Marcos. Juan, de sobrenombre Marcos, dice por ahí la Biblia. Sale su primer viaje misionero y a este apóstol no le fue nada bien, porque te repito, no es nada fácil llevar el evangelio entre los gentiles. Y en ese primer viaje misionero, navegando hacia la isla de Chipre, se enfrenta con un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que es en hebreo, Elimas, que es en griego, porque este falso profeta no quería que el procónsul de la isla escuchara lo que Pablo iba a compartirle, el evangelio que iba a compartirle. Él no quería que escuchara y se oponía, y por ahí tiene Pablo un enfrentamiento con este falso profeta. Después de varias complicaciones, pasando algunas complicaciones en esa isla, navegan ahora hacia la costa de lo que es el Asia Menor. Cuando llegan ahí, alguien se desanima en el camino. Alguien dijo, no, esto no está nada fácil. Y comienza, rompe, llevaban una unidad entre ellos 3, porque eran Pablo, Bernabé, y el Juan Marcos, Juan de sobrenombre Marcos, y se desanima, llega a la costa del Asia Menor, y ahí dice él, nos vemos, esto no es para mí, que les vaya muy bien, yo me regreso, y se va a Jerusalén. Qué tremendo cuando alguien deja de funcionar en un equipo. Qué tremendo cuando alguien dice, hasta aquí, ahí se le echan ustedes. Mira, después la carga se hace más pesada después sobre aquellas personas que desean seguir. Yo no sé qué lugar o en qué área estás sirviendo tú en la iglesia. Yo me imagino que lo estás haciendo bien porque tienes unos maestrazos allá atrás. Tienes personas que te comparten la palabra. Yo ayer disfrutaba lo que estaba compartiendo Bodgan. Y digo yo, estos son gigantes. Yo vengo a aprender con ellos también aquí. Entonces, yo no sé en qué lugar estás, cómo estás sirviendo, tanto en Casa Oración La Paz, Casa Oración Los Cabos. Pero yo te animo y te invito a que en el lugar que estás, hazlo y hazlo bien. Y nunca desertes. Porque cuando alguien deserta, cuando alguien se desanima, cuando alguien dice yo no le sigo, entonces el trabajo se le carga. Se hace más pesado para las personas que ya tienen algo que hacer en un lugar y todavía tienen que hacer lo que uno deja. Pero qué triste, y todos los pastores deseamos siempre tener un equipazo. Todos los pastores anhelamos siempre, y cuando vemos y vamos y visitamos una iglesia y vemos a un pastor que tiene un equipo y lo apoyan todos, decimos, sí quisiera tener yo también. Entonces, mis amados, los animo a que sigan trabajando mano a mano con los siervos que están predicándoles precisamente la palabra de Dios. Pasando algunas complicaciones, te repito, llegan a la isla, se desanima este hombre, acompañante de Pablo y de Bernabé. Este varón no tuvo la firmeza que se necesitaba, no tuvo la solidez, no tuvo la madurez para soportar las dificultades que se presentaban. Y alguien, pues como te repito, se regresa, pues no, ni a la mitad del camino, apenas iban comenzando. Pablo y Bernabé siguen adelante, y si estudias por allá en casa los capítulos 13 y 14 del libro de los Hechos, te vas a dar cuenta de que ellos se encontraron con mucha oposición en esa área del Asia Menor, en 4 ciudades: Antioquía de Pisidia,
Iconio, Listra y Derbe. En esos 4 lugares se encuentran con mucha oposición. Al grado de que creo que en Listra es donde es apedreado, son apedreados y sacan, ahora sí que como tipo costal a los hermanos y los avientan fuera de la ciudad, porque tal vez quedaron inconscientes, porque fueron apedreados en ese lugar. Entonces podemos ver claramente que alguien se intimidó, alguien se aterrorizó, alguien se amedrentó, no quiso seguir, y las dificultades comenzaron a poner obstáculos en esta persona que iba acompañando a estos apóstoles. Ahora, cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a los de Filipos, a los filipenses, él se encontraba prisionero en Roma. Para entonces ya había hecho 3 viajes misioneros. Imagínate si en el primero pues le fue, como se dice coloquialmente, como en feria, le dieron de todo hasta para llevar. Entonces, imagínate 3 viajes misioneros. ¿Qué no le pasó a este varón? ¿Qué no le pasó en todo ese tiempo que estuvo compartiendo, llevando el evangelio a donde el Señor lo había escogido para llevar a los gentiles la palabra de Dios? Esta carta, él se encontraba ahora prisionero en Roma. Cuando escribe la carta a los filipenses, lo mismo que creo de Efesios y Colosenses, él se encontraba prisionero en Roma. Te repito, ahora esta parte la narra en capítulo 1, versículo 12 de Filipenses. Por ahí en el capítulo 1, 12 de Filipenses dice el apóstol Pablo que te lo voy a leer porque no vaya a ser que te mienta después. Dice: quiero que sepáis, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido no me han dado para abajo. Las cosas que me han sucedido han servido para algo. Las cosas que me han sucedido han redundado más bien en el progreso del evangelio, en que el evangelio se siga propagando, que siga creciendo, que más gente lo escuche, lo abrace. Dice, más bien ha servido para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Es decir, toda la gente del pretorio, el pretorio era como una especie de lugar, como una especie de palacio, donde había un pretor, estaban los pretores ahí, los magistrados que se encargaban de impartir justicia, eso hacían. Entonces dice, toda la gente que está ahí, y pues me imagino que él también se refería a la que estaba también, porque él tenía prisión domiciliaria. Y pues no estaba solo en esa casa, debió haber gente, debió tener guardias. Entonces dice, y toda la gente, todos saben por qué estoy prisionero. Todos saben que estoy aquí porque sirvo a Cristo, porque predico la palabra. Y por eso estoy prisionero. O sea, no me he callado, no he enmudecido. He compartido la palabra aún en esta situación en que me encuentro. Y el 14 dice, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo, es decir, no se habían desanimado. No se habían desanimado. En el primer viaje se desanimó uno, Juan Marcos, pero dice aquí que él estaba en prisión, y aún así los hermanos que estaban viviendo en esa área, a pesar de que tenían ahí a su maestro, al que les había predicado el evangelio, no se habían desanimado y seguían predicando el evangelio, seguían compartiendo el evangelio, y teniendo en mente, si él está preso, pues que es el maestro, imagínate nosotros qué nos puede pasar. Pero aún así no bajaban la guardia. ¿Cuántos son guerreros aquí? Amén. Guerreros y guerreras que a pesar de las circunstancias seguimos al frente, seguimos congregándonos, seguimos en Cristo, seguimos luchando por caminar alrededor de las cosas que tienen que ver con un hijo de Dios, con un cristiano. Entonces este varón, te repito, tenía esa prisión domiciliaria y había levantado varias iglesias, por lo tanto había pasado por un montón de dificultades, había enfrentado muchos falsos profetas, había enfrentado de todo tipo de situaciones desagradables que pudieron haberlo desanimado, pero estaba firme en la decisión. Era un hombre sólido,
Era un hombre con firmes y convicciones sólidas y nada lo movía. Así como varios de aquí que son firmes, sólidos, o como todos de aquí y que nada los mueve y que por eso están aquí y por eso asistieron a este evento y por eso se congregan en sus lugares de origen. Había enfrentado, te repito, a muchos falsos profetas y por consiguiente sabía lo que podían vivir los hermanos en Filipos. Él sabía perfectamente y por eso les escribe esta carta de los filipenses. Necesito checar el tiempo como voy. Perfecto. ¿Hasta qué horas? ¿11:40? Le doy. Perfecto. Filipenses, entonces en Filipenses 1:27, te repito de nuevo, el apóstol dice, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Antes de esto, en este mismo versículo, el apóstol habla de firmeza. Él menciona la palabra firmeza en el versículo 27, dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a verles o que está ausente, oiga de vosotros que estáis firmes. ¿Que están qué? Firmes. La palabra firmes viene fíjate que viene de paciencia. Tiene que ver con paciencia. Porque la paciencia es ser perseverante, es esperar. Y en esa perseverancia y en ese esperar va creando en ti una solidez, una firmeza. Y cuando llegas a estar completamente sólido, completamente firme, nada te puede detener, nada te puede mover. Ninguna situación adversa, ninguna situación difícil, ningún problema de familia, ninguna enfermedad te puede mover de lo que tú has conocido de Dios y del llamado que Él que ha hecho para contigo. Entonces, firmeza, te repito, viene de paciencia, significa solidez, significa inamovilidad, o es decir, que no se puede mover o cambiar. Significa decisiones firmes sin variación alguna. Ahora, si estamos hablando de combatir, de luchar, no estamos hablando de algo que es fácil. Combatir, si tú escuchas la palabra combatir, inmediatamente se te viene a la memoria un enfrentamiento, una guerra. Un combate, pues los boxeadores tienen combates, es alguien que se enfrenta con otra persona, es un grupo que se enfrenta con otro grupo, es combatir, es luchar. Entonces, en el contexto de los tiempos de Pablo, los combates eran cuerpo a cuerpo. Qué terrible. ¿Alguien de aquí alguna vez fue medio golpeador? ¿Alguien de aquí fue pandillero? No levanten la mano nomás. Me imagino que en ese tiempo, para ser un pandillero se requiere de valor, porque las pandillas se mueven en lugares no muy agradables. Entonces, para ellos posiblemente sí, pero para la gente que pasa por en medio de algún lugar, una pandilla, imagínate lo que siente. Yo recuerdo, dame un minuto, trabajé en Nogales también, antes de trabajar en la maquila que yo te dije, yo trabajaba en una empresa panificadora llamada Bimbo, y me tocaba ir a surtir. No, las ciudades fronterizas son muy conflictivas siempre. Y me tocaba ir a surtir un abarrote que estaba muy pegado a la línea en una colonia que se llama Buenos Aires. Muy terrible la colonia. Y era un negocio pequeñito que estaba por un callejón, al fondo estaba, pero por ese callejón estaban sentados. En cuanto entrabas al callejón, ya estabas viendo a los pandilleros ahí, sentaditos, unos parados y con un aroma de esos que despiden los pandilleros. El asunto que ellos tenían, llevaban buena relación con la del negocio allá al fondo y tenían trato de decir, a ver, a los proveedores no le van a hacer nada. Aquí conmigo van a tener todo, pero cuidado con los proveedores. Pero aunque tenían ese trato, siempre como que te daba un poquito de temor entrar por un callejón y pandillas por acá y pandillas por allá. ¿Te imaginas? Me tocó surtir otra tienda las colonias conflictivas en los lugares fronterizos son varias. Y cuando llego ahí, estoy surtiendo y se para uno en la puerta y trae un machete. Entonces el de la tienda lo ve y me dice, no salga todavía. Me pagó y todo, me dice, no salga. Y sale él con otro machete, se para en la puerta, checa,
Y me dice, ahora sí, subas al camión, me dice. Y salgo yo corriendo, me subo al camión, cierro la puerta. Es difícil. Claro que es difícil. En otra colonia ahí sí me asaltaron. Ahí sí, nadie me defendió, ahí me asaltaron. No me hicieron nada, claro, porque yo les di el dinero que traía, por supuesto. Ahora sí que... Y alguien me dijo, ¿pero qué sentiste? ¿No sentiste miedo, coraje? No, si no hay miedo ni coraje, dale. Digo. Entonces, es difícil, mis amados. No es nada fácil. Te repito, la palabra combatir es enfrentarse. Y en los tiempos del apóstol Pablo, era precisamente las guerras no se hacían como se hacen hoy. Las guerras eran cuerpo a cuerpo, peleaban con espadas, con dagas, con flechas. Lo más distante era la flecha, pero la mayoría se peleaban, eran cuerpo a cuerpo, frente a frente, cara a cara. Usaban ese tipo de armas. Hoy no, hoy a distancia pueden destruir un objetivo. A kilómetros, además a cientos de kilómetros, se puede destruir un objetivo. En aquel tiempo no era así. Entonces, ser un combatiente en los tiempos de Pablo indicaba o sí daba miedo. Sí, porque era enfrentarse luego con la persona. No aquí de lejos te tiro y si en el momento en que te dé, pues ahí te mueres. Pero ahí era, te tengo enfrente y te tengo que dar, porque si no te doy en ese momento me vas a dar tú. Y voy a llevar la peor parte. Entonces, esas eran las guerras en aquel tiempo. Antes, te repito, se usaban lanzas, cuchillos, dagas, palos o cualquier objeto que sirviera para herir de muerte a otra persona. Necesitaban ser muy firmes. Los que iban a los combates necesitaban ser muy firmes. Decir, soy un soldado, voy a un combate y no me voy a echar para atrás. Tengo mi arma, traigo el equipo necesario para doblar a mi enemigo. Y tenían que ser muy firmes en esto y tenían que llevar mucha unidad. Una persona que no estaba en unidad con ellos era un enemigo, podía ser un enemigo más para el mismo ejército. Podían tener entre ellos un enemigo más. ¿Por qué? Porque ese enemigo pues no le iba a cuidar las espaldas al otro, perdón, ese compañero. ¿Por qué? Porque no llevaba una convicción sólida y pues se iba a amedrentar, se iba a acobardar. Y pues cuando comienzan las personas a acobardarse, entonces comienza a haber como una especie de división, y cuando hay división no llegan las victorias. Por ahí se dice que divide y vencerás. Entonces cuando hay división en algún lugar no llegan las victorias. Cuando una persona no está en unidad en algún equipo o grupo, se convierte en una carga para el resto y a veces hasta un estorbo. ¿Cuántos estorbos hay aquí? ¿Verdad que no? No, todos estamos firmes en lo que Dios nos ha puesto en el lugar donde estamos, firmes y trabajando. Y Pablo esto lo sabía y lo evitaba, y tan lo sabía que en su segundo viaje misionero, Bernabé con Bernabé, o sea, este apóstol Bernabé quiso llevarse otra vez al que se había desanimado. Quiso llevarse a Pablo, pero Pablo no quiso. En su segundo viaje misionero, Pablo no quiso. Dijo, no, ya se nos desanimó. No, yo no lo voy a llevar. Y fue tal, dice la Biblia ahí en el capítulo, dice que fue tal el desacuerdo que se separaron el uno del otro. Y Bernabé se va, él toma a Juan Marcos y se lo lleva. Y el apóstol Pablo se va con Silas a su segundo viaje misionero. Aún en nuestro propio cuerpo puede haber desacuerdos, puede haber extremidades que no quieren trabajar a la par de la otra extremidad. Se puede dar, y claro que se da. Porque si mi cuerpo recibe la orden de ir hacia el campo de fútbol, y pues para que el cuerpo se traslade hacia allá, pues las piernas tienen que llevarlo. Imagínate que la pierna derecha da el primer paso, y da el primer paso esperando que la izquierda haga lo que le toca, y la izquierda dice, no, yo aquí me quedo, yo no te voy a acompañar, hace mucho sol, además hay mucha tierra, no voy para allá, ve tú sola. ¿Qué hace la derecha? Tiene que dar un brinco
para poder trasladar el cuerpo para allá. Y en ese brinco, todo el peso recae en esa pierna y vienen las complicaciones. ¿Sí o no? ¿Alguien ha caminado 10 metros brincando en un solo pie? Te cansas para empezar. Y si tienes ya la edad que tengo yo, pues ya te comienzan a doler las rodillas. A los cinco brincos ya te dolió la rodilla y le paras. Entonces, te repito, también en nuestro cuerpo hay fallas cuando una extremidad no quiere hacer lo que le corresponde. Mis amados, cuando hay unidad, cuando hay división, te repito, en la iglesia no se obtienen los resultados que se buscan en... caray, permítame tantito que... Ahí está. Ya se me quería apagar el... Mira lo que dice Hechos 2:46. Cuando hay unidad, cuando en ese combate, en esa lucha en que te encuentras, hay unidad. Mira lo que pasó en Hechos 2:46. Dice, y perseverando unánimes, es decir, en unidad, cada día en el templo, dice, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo. Ahora veremos el resultado de esta unidad, en qué acabó. Y dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cómo estaba la iglesia? Estaba unida. ¿Había división? No la había. Todos hacían lo que tenían que hacer. Compartían lo que tenían que compartir. Los que no tenían compartían con el que no tenía. Y había unidad y todo funcionaba, y el resultado fue el crecimiento de la iglesia. Porque los hermanos, la iglesia estaban dando, ahora sí que un buen testimonio a aquellos que no conocían del evangelio, porque estos hermanos estaban llevando una vida digna del evangelio. Ahora, ¿era fácil? Pues no era fácil. Es fácil ahorita convencerte de que tienes que compartir. Llegó la quincena, te pagaron. Alguien de por ahí que ni siquiera es tu familia se encuentra enfermo, pero es tu conocido, y van y te piden prestado para comprar alguna medicina, y resulta que esa medicina casi es lo que tú rayaste. ¿Será fácil desprenderse de ese dinero que tú cobraste por 15 días o una semana que trabajaste para dárselo a la persona y compre su medicina, y tú encomendarte a Dios y decirle, Señor, pues tú proveerás? Llegar a hacerlo de esa manera, claro, aunque cristianos nos cuesta, sí nos cuesta y nos ha costado, y quizás nos siga costando todavía, pero Dios está trabajando en el corazón de cada uno de nosotros, aún de los pastores, aún de los llamados apóstoles hoy en día. Mis amados, esa unidad provocaba que más gente creyera en el evangelio. Cuando hay unidad, repito, cuando estamos en el mismo espíritu, cuando no estamos en el mismo espíritu, cuando no hay unidad, nos atacamos entre nosotros mismos, es decir, la guerra se centra en la misma iglesia y no la dirigimos hacia el verdadero enemigo. Pablo, por experiencia, lo sabía, y por eso en el versículo 28, que es el contexto del versículo 27, el contexto posterior del versículo 27 ahí de Filipenses, les dice, y nada intimidados por los que se oponen. Es decir, que nadie los desanime, que nadie los haga regresar. Manténganse unidos luchando contra los que se oponen, aún contra falsos profetas. Porque hay otros versículos ahí donde Pablo habla acerca de que se van a meter falsos profetas. Entonces, contra esos también tenían que luchar. Pablo luchó contra un falso profeta en la isla de Chipre llamado Barjesús, este falso profeta. Bueno, se siguen dando y se siguen metiendo en las iglesias, siguen llegando. Y contra ellos también nosotros tenemos que... Esta es una lucha, es una pelea, es un combate. Y que tenemos que nosotros llevarlo a cabo como debe de ser. Entonces, cuando uno lucha de esta manera, defendiendo lo que debe defender,
es parte de una vida digna del Evangelio. Es parte de eso. Ahora, este mismo versículo en la versión Palabra de Dios para Todos dice, quiero escuchar que no se han dejado intimidar por sus enemigos. Dice, y luego dice, esto será una clara señal de la derrota de ellos y que ustedes se van a salvar. Y todo esto viene de Dios. Dios les ha concedido el honor de no solo de creer en Cristo, sino también de sufrir por Él. Ustedes y yo luchamos por la misma causa. Antes se dieron cuenta de cómo luché y ahora saben que estoy haciendo lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Lo mismo que hizo el apóstol Pablo. Luchar como él luchó, porque es el ejemplo que nos ha dejado, es el ejemplo que nos da en cada carta que ha escrito, porque ha escrito cartas, ha escrito varias cartas. ¿Alguien escribió cartas alguna vez? Ya no hay, ya se acabó eso, ahora es WhatsApp. Te mando un mensaje, te escribo algo y llega rápido. Las cartas antes las escribíamos, en mis tiempos, había que ir a la oficina de correos, comprar una estampita que le decían timbre, creo, algo así, y la pegábamos en una esquinita de la carta y la metíamos por una abertura ahí en el correo. Ahí después llegaba el que la repartía, se las llevaba. Entonces escribíamos cartas antes, y el apóstol Pablo escribió cartas. Cada carta lleva un destinatario. Bueno, esta carta que estamos estudiando, el destinatario era precisamente la ciudad de Filipos, una ciudad que estaba ubicada en la región por allá de Macedonia, al norte de la provincia de Acaya en aquellos tiempos. Ahí estaba ubicada esta ciudad de Filipos. Pablo, te repito, sabía esto de la importancia de estar unidos, y se lo dice no solo a los filipenses, también a los efesios. En el versículo 3 del capítulo 4, le dice ahí a los efesios, te lo voy a leer desde el número 1. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis. Andar significa que andéis, o sea, caminar alrededor de, dice, andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Con toda qué? Con toda humildad. Con toda humildad. ¿Qué es con toda humildad? ¿Qué es cómo define la humildad? Bueno, ahí mismo en el capítulo 2, versículo 3, en Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Y luego dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Qué es la humildad? Pues cuando estimamos cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos, eso viene siendo la humildad. Entonces dice el apóstol Pablo, con toda humildad, es decir, ponte por debajo de las personas, no te pongas nunca por arriba. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos con los otros en amor. Esto, mis amados, es llevar una vida digna del Evangelio. ¿Cuántos orgullosos hay aquí? No me digas. No me quiero asustar. Y luego dice el 3, solícitos, es decir, dispuestos siempre en guardar la unidad. Ahí habla otra vez de unidad. La unidad del Espíritu en el vínculo ¿de qué? De la paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es decir, conserven esa unidad que el Espíritu de Dios les ha dado. Porque lo que hace el Espíritu de Dios es unir. El Espíritu de Dios no desune. El Espíritu de Dios une. Entonces, el apóstol le dice a ellos, a los efesios, conserven esa unidad. El Espíritu los ha unido, conserven esa unidad. Judas, no el que entregó a Jesús, Judas, no el Iscariote, Judas el medio hermano de Jesús, escribe una carta para alentar a la comunidad de fieles sobre falsos maestros que se introducían encubiertamente para sembrar disensión y falsas doctrinas. Y ahí en esa carta, en el versículo 3 y 4, es solamente un capítulo, Judas 3 y 4, dice, amados, por la gran solicitud, es decir, por la gran urgencia, a eso se refiere,
que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, es decir, la salvación que tenemos en común tú y yo. Tú eres salvo, yo soy salvo, eso nos une. Me ha sido necesario, dice, escribirles, exhortándoles, es decir, animándoles. Esa es la palabra exhortar. No es te pongo una regañada y como a veces se confunde, ¿no? Animándoles que contendáis ardientemente, es decir, que luchen cuerpo a cuerpo, cara a cara, frente a frente, por la fe, es decir, por las verdades del Evangelio, que ha sido una vez dada ¿a quién? A los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Judas, el apóstol, es decir, él decía, se han colado gente en las iglesias, se ha colado gente que lleva una enseñanza torcida, y ellos dicen que la gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. Ellos enseñan que la gracia de Dios te permite llevar una vida inmoral. ¿Conoces gente así? ¿Conoces personas que se congregan posiblemente en alguna iglesia, pero que llevan una vida totalmente distinta a la que llevas tú? Bueno, ¿por qué él va a los antros y yo no puedo ir? Y el otro dice, ustedes son muy religiosos. Ustedes tienen un pastor que los tiene ahí amarrados, no los deja hacer nada. Pero somos libres, pero no para hacer lo que querramos. Entonces, este apóstol está escribiendo, quizás, me imagino que sí, preocupado por lo que estaba sucediendo y que posiblemente también iba a suceder en otros lugares conocidos para él. No se sabe a quién iba dirigida exactamente la carta que escribió Judas, solamente que iba dirigida a cristianos, y los estaba alertando de que había gente recorriendo todos aquellos lugares llevando esta enseñanza de que podían ellos llevar una vida inmoral. Escúchame bien, eso no es digno del Evangelio de Cristo. Lo digno del Evangelio de Cristo es caminar alrededor de las cosas que tienen que ver con Cristo, que tienen que ver con la palabra. Lo digno del Evangelio de Cristo es caminar alrededor de las cosas que tienen que ver con un cristiano. ¿Cómo debe caminar un cristiano? Como dice la Biblia, como enseña la palabra. Eso es lo digno, pero lo indigno es lo que muchas veces se mira en muchos lugares y se ha puesto hasta de moda. En lugares tan pequeños como Loreto, de 20,000 habitantes máximo, se ven este tipo de situaciones. De hecho, se ven congregaciones, no solamente uno de congregaciones enteras pensando lo mismo, porque así fueron enseñados. Entonces, Judas está preocupado, y escúchame bien, yo no dudo que tu pastor y tus pastores estén también preocupados por lo que se mueve. Imagínate si se mueve en un pueblito tan pequeño como Loreto, ahora como La Paz, como Los Cabos. Se pone difícil la situación. Entonces, pero nosotros, ¿cómo debemos de permanecer? ¿Y cómo debemos de vivir una vida? Una vida completamente recta, digna del Evangelio de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Te puedes poner de pie? Oramos a Dios. Así como estás de pie, te voy a leer nada más, así rápido. Filipenses 4, del 1 al 3, dice: así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor. Amados, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti también, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida.
2 mujeres, decía Pablo, ayúdalas. ¿Qué había pasado? Se habían desunido, habían trabajado con Pablo, pero algo había pasado. No dice la Biblia qué, pero algo había pasado con estas mujeres. Pregunta, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo trabajas? ¿Estás viviendo una vida digna del Evangelio? ¿Estás combatiendo? ¿Estás luchando por lograrlo? Porque a través de ti, en tu comportamiento, en tus actitudes, aún como vistes, como hablas, como caminas, la gente te está mirando, la gente nos mira. Somos cartas abiertas. La gente nos mira y de nosotros depende de que la gente crea o deje de creer. De nosotros, de ti depende, de mí depende que la gente de ahí del barrio donde vives, de la colonia, que son vecinos y que te miran todos los días, depende de nosotros que la gente crea o deje de creer. Fíjate qué importante llevar una vida digna del Evangelio, una vida completamente entregada a Cristo, obedientes a la palabra. Nos comprometemos a llevar esa vida, obedientes, no declinar, no regresarnos, no pararnos, ser firmes, ser sólidos. Oramos al Señor y nos comprometemos con Él. Padre, te damos muchas gracias. Señor, qué privilegio nos has dado de ser llamados tus hijos. Pero este privilegio de ser tus hijos, mi amado, nos otorga un compromiso. Tenemos un compromiso. No es solamente llamarse cristiano, sino serlo genuinamente. Señor, ayúdanos. No es fácil. De hecho, a través de las palabras del apóstol Pablo, entendemos y hemos aprendido en nuestro caminar también que no es fácil caminar de la mano contigo. Necesitamos ser sólidos en nuestras convicciones, que nada nos mueva, que ninguna enseñanza antibíblica nos mueva. Señor, hemos aprendido de ti en tanto tiempo, en tantos años. Hemos aprendido mucho, pero eso no nos exenta de que algún día puedan llegar tiempos difíciles a querer tumbarnos y querer hacernos regresar de nuevo de donde tú nos sacaste. Señor, muchas gracias. Somos un pueblo que seguimos luchando y tú lo sabes. Conoces el corazón de cada uno. El día que tú vengas, sin duda te encontrarás con una iglesia que seguirá batallando, que seguirá luchando. Pero el apóstol Pablo le dijo a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6: estoy convencido de que el Señor va a terminar la obra en ustedes cuando Él aparezca. Cuando Cristo aparezca en las nubes, ahí llegarán a ser perfectos. Pero aquí vamos a luchar, vamos a pelear, y como buenos combatientes vamos a ganar y seguir ganando las batallas, porque no estamos solos. Tú estás con nosotros, Señor. Muchas gracias. Bendice a tu pueblo amado. Bendice la iglesia en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Muchas gracias. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Amado, Dios les bendiga.
dejo el lugar.